Retornamos con esta edición de Calama Noticias. En el día de ayer en la comuna del Bosque, muchas personas salieron a protestar por lo que ellos dicen el manejo deficiente de la emergencia por parte de las autoridades. Se preguntará usted, ¿y por qué hablamos del bosque? Porque es un fenómeno más global, más universal y tiene que ver con la sensación de malestar en algunos sectores de la población chilena. ¿Será este acaso el resurgir del estallido social? Lo vamos a conversar con el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, que atiende el llamado de Calama Televisión a esta hora de la noche para conversar de este tema y otros. Cristian, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cristian, hace un par de semanas publicaste una videocolumna con todo lo que está ocurriendo en el país y tú planteabas una pregunta. Y la pregunta era, ¿el COVID-19, aparte de todos los daños que causa, también afecta la memoria? Por supuesto, guiado a si el COVID-19 ha servido para aplacar el estallido social y las demandas que tiene la ciudadanía. Mira, por eso voy a hablar a título personal, porque ya profesor ya no lo soy más. Pero es verdad que de una manera irónica en esa columna indicaba si esto no estaba afectando la memoria de los que gobernaban, sobre todo, porque da la impresión que estamos olvidando lo que era Chile ante el inicio del proceso del COVID-19, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo como país. Y yo creo que lo que disturbio a lo cual tú te referías y que están sucediendo estos últimos días, nos están recordando que la problemática social era muy vigente, estaba muy presente, estaba muy tensa antes que llegue el COVID-19 a nuestro territorio nacional. Y eso, de algún modo, en base a la gestión que tuvo el gobierno estas últimas semanas, hoy en día está volviendo a salir a flote. Y tú puedes ver que la manera de cómo sale a flote es bastante brutal. Eso no habla del manejo del gobierno, de la crisis, de la emergencia sanitaria y de cómo había puesto entre paréntesis todo este fenómeno social que estamos viviendo antes. Cristian, ¿cuánto se está jugando el mundo político? No solo el gobierno, sino también la oposición y todos los que pertenecen a la política en Chile. ¿Cuánto se están jugando con respecto a su actuación en esta crisis? Porque después de lo que ocurrió en octubre parecía que esta era o es la oportunidad de reconciliar un poco al mundo político con el interés social. ¿Tú crees que eso se ha podido lograr de momento o la crítica continúa? Yo creo que a un momento dado el gobierno empezó a criticar a la gente y al actuar. Yo creo sinceramente, una opinión personal de nuevo, que la gente en un inicio no reaccionó tan mal a las diferentes medidas o diferentes decretos que se pudieron ser promulgados y que tenían que ver con el confinamiento. Simplemente, ¿por qué? Porque había una toma de conciencia, un gran sector, más que la mayoría, yo creo, tomaron conciencia del peligro del COVID-19. Yo creo que a lo largo del desempeño del gobierno esto fue disminuyendo y yo creo que eso corresponde un poco a un cierto actuar y yo creo que hubo un momento dado un cierto discurso exitista por parte del gobierno y eso no se tradujo en la realidad y yo creo que eso sí afecta un poco el apego ciudadano al actuar del gobierno y yo creo que la oportunidad que tenía el gobierno de recuperar lo que se había perdido durante el estallido social se ha ido farreando y yo creo que esta vez si sigue así se va a farrear de verdad porque no es menor lo que está pasando en el país como lo pudimos ver en Valparaíso estos últimos días y yo creo que pronto va a llegar también a nuestra región si no ya ha llegado. Cristian, ¿y la oposición capitaliza el momento? Para nada. Para nada. Yo creo que al igual de lo que sucedió durante el estallido social, por lógica la oposición cree que esto, por un efecto de péndulo, iba a volver a ellos. Y tú ves que no logran usufructuar el momento difícil que está viviendo el gobierno. Y básicamente yo creo, ¿por qué? Porque la crisis social concernía el sistema en su globalidad, no tanto un color político, bien que sea de derecha, que pueda acentuar un poco el fenómeno, pero era el sistema chileno en general que se criticaba. Y el reflejo que tomó la oposición de criticar al gobierno en la pasada del COVID-19
esa táctica no rinde mucho porque estamos todos en el mismo campo, de algún modo, todos del mismo lado, frente al virus. Y yo creo que ahí la oposición tampoco sabe cómo sacar provecho de esta situación. Y estamos en la situación que estamos un poco también, por eso, porque una oposición en democracia también sirve. Cristian, para ir cerrando este contacto, la nueva normalidad, más allá de la mascarilla, de los guantes, del alcohol gel, entendemos que esta nueva normalidad no solo ese cambio va a venir por nuestras costumbres de higiene personal o de higiene social, sino que esta nueva normalidad también la ciudadanía se ve que va a exigir que sea con un nuevo contrato social. Hemos visto que a pesar de estar en plena crisis, la gente sigue sufriendo la AFP, los recortes y las pérdidas de sus fondos. Las mismas empresas siguen siendo multadas, infractoras con muy poco dinero. Sin embargo, pareciera que a veces se le carga más la mano al ciudadano de a pie que no usa una mascarilla y no una empresa que no respeta un protocolo. ¿Cómo avisoras tú esta futura nueva normalidad? Yo creo que si 2 millones de personas salieron un día a la calle en Chile, era simbólico de un malestar general del ciudadano promedio. No fue el lumpen que estaba en la calle. Yo creo que fueron las familias y el chileno trabajador con su debilidad y fortaleza, pero la mayoría de la gente ahí eran trabajadores. Y yo creo que eso daba cuenta de una cierta posición de desprovisto, de encontrarse absolutamente débil en este sistema a nivel de jubilación, protección laboral, salud, educación que cuesta una fortuna, y yo creo que eso no ha cambiado, y esta situación extrema nos dejó más claro que el ciudadano chileno no tiene protección, no es protegido. Si tú no trabajas, no tienes ingreso de dinero y te quedas sin comida, no puedes cómo alimentar a tu hijo, o no puedes mandar a tu hijo a la escuela, a pesar que está encerrado. Tú te das cuenta del precio que cuesta la educación, la salud y todo eso. Y yo quisiera subrayar que en el caso de Calama, que es una sociedad que produce riqueza como ninguna otra a lo largo del país, este tipo de situación debe hacer pensar a los calameños que de algún modo la protección social es absolutamente vital cuando no está el ingreso ni la actividad económica que esa ciudad normalmente conoce. Y eso nos hace llamado obligatoriamente, si no a un nuevo contrato social, a discutir de nuevo los términos de aquello, porque es absolutamente inmoral la situación que vive el país, y yo creo que en el caso del norte y de Calama por excelencia, lo es aún más. Vamos a conversar, esperamos nuevamente durante las próximas semanas. Cristian, agradecemos tu tiempo para el análisis desde la ciencia política de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un gusto por su invitación. Saludos a Calama. Gracias, que estés muy bien. El doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, que compartía con nosotros este análisis social de lo que ha ocurrido en el país. Para muestra un botón, lo que ocurrió en San Bernardo en el día de ayer. Y ojo, lo que ocurrió el 27 de abril. El 27 de abril, para el Día del Carabinero, también hubieron muchas protestas a lo largo del país. Vamos a ver qué va a ocurrir, porque el estallido social está ahí presente. Y según lo conversamos con Cristian, el COVID no afecta la memoria. Una pausa comercial y ya retornamos con más informaciones aquí en Calama Noticias.